alegra mucho que estemos acá. Hoy somos un poco más que las veces anteriores. Muchas gracias a EY, muchas gracias a todo el equipo, a Diana por darnos esta charla tan interesante, a Daniela que participó en el proceso, a Nelson que nos ha convocado en estas reuniones y Jimena y Lina que han sido instrumentales en todas las anteriores 3 charlas, esta es la cuarta. Les presento, bueno, de temas técnicos, simplemente vamos a grabar esta reunión, que quiero que ustedes lo sepan, la vamos a grabar porque la vamos a luego a mandar a quienes no han podido asistir hoy. Y pues mantener todo su micrófono en mute, hay la manera de participar, ustedes ya conocen el sistema de Zoom, entonces así pueden hacer preguntas o hacer observaciones, responder a las inquietudes que Diana nos vaya a expresar. Diana es psicóloga y tiene un MBA y, aunque no lo crean, 15 años de experiencia en consultoría de talento humano. Ella hace parte del equipo EY y muy generosa hace parte de esta ayuda que Ventanas este convenio que Ventanas y EY tenemos. Entonces, sin más, le doy paso a Diana. Tenemos 1 hora para terminar nuestra reunión y mucho que aprender. Mil gracias, Diana, por estar con nosotros. No, gracias a ustedes por invitarnos, la verdad, muy contentos de hacer parte de este espacio. Bueno, les doy la bienvenida, los buenos días, la verdad estamos muy contentos de estar aquí. Vamos a estar en esta sesión, pues voy a estar yo y va a estar Daniela, que ustedes la están viendo ahí en pantalla. Ella es una centennial como ustedes, entonces la verdad es que quisimos hacer este taller muy orientado pues a que reciban toda la información, a que sea algo muy dinámico, muy participativo. Tenemos ejercicios, tenemos ejemplos, tenemos prácticas para que podamos llevar esto no solo a la teoría, sino al día a día, que es, digamos, como lo que más nos interesa. Al final, vamos a repasar todas las herramientas pues, que vamos a darles a lo largo de la sesión para que puedan practicar y llevar a cabo esto pues, en su día a día. Entonces, pues sin más, Dani, comencemos con nuestra primera diapositiva que habla un poco de lo que vamos a estar viendo hoy. Lo primero, y como siempre, es, bueno, hacerles una pequeña introducción de por qué esto es importante, por qué estamos aquí, qué es lo que vamos a estar viendo. Segundo, pues cómo vamos a poder hablar de inteligencia emocional sin entender primero qué son las emociones, cómo están conformadas, de qué ecosistemas en parte también vamos a estar hablando de eso. Después, pues ya conociendo un poco acerca de esas emociones que nos están acompañando, bueno, ¿qué es la inteligencia emocional? Porque es un tema que se ha hablado mucho, que se dice que es muy importante. Vamos a estar refiriendo pues diferentes autores al respecto. También queremos cerrar todo este espacio y es donde vamos a dedicar la mayor cantidad de tiempo a responder la pregunta que ustedes ven en el punto número 5, que es ¿cómo ser inteligentes emocionalmente? Porque después de tener toda esa teoría, ver que trae muchos beneficios, bueno, la pregunta que ustedes se pueden hacer es ¿cómo? ¿Cómo hago si yo realmente quiero ser inteligente emocionalmente? Y ahí vamos a darles 8 herramientas claves y vamos a estar hablando de ejemplos de cada una de ellas. Y finalmente, pues vamos a dejar un espacio para preguntas y el cierre que seguramente ustedes van a tener a lo largo de este proceso. Entonces, bueno, sin más preámbulos, Dani, pues comencemos con nuestra introducción. Entonces, lo primero, y como les dije, la idea es que esto sea muy activo y muy participativo. Queremos conocer ustedes qué entienden, qué conocen para ustedes, qué es la inteligencia emocional para poder partir de ahí. Entonces, para poder comenzar a interactuar, no sé si ustedes han usado el Mentimeter, es una herramienta que nos permite tener unas encuestas y una participación en línea.
Entonces pueden ingresar de dos maneras. Pueden hacerlo a través del www.menti.com, ingresar el código que ustedes están viendo ahí en pantalla, que es el 4158475. De todas maneras, Dani lo está colocando ahí en el chat. O la segunda opción que ustedes pueden hacer es con su celular, escanear este código QR y ahí de una los lleva a esa primera pregunta. Vamos a estar interactuando con el mentí en varios momentos en esta sesión. Entonces, les recomiendo después de que hagamos esta pregunta, respondamos esta pregunta, no cerrar la pantalla de su celular porque más adelante vamos a volverlos a invitar a que respondan. Entonces, Dani, no sé si ya hay personas unidas al mentí. Entonces nos están contestando qué es la inteligencia emocional, es empatía, es estabilidad, ¿sí? Diego W. Es gestión de emociones, correcto, salud mental. Es pensar antes de actuar, muy bien, vamos a estar hablando mucho de eso, la posibilidad de hacer un pare y de pensar cómo reaccionar y no que las reacciones y las emociones nos lleven a los actos, es estabilidad, empatía, es gestionar las emociones, es controlar esas emociones. Y me gusta mucho esta de salud mental, ¿sí? Creo que es algo y lo vamos a ver a lo largo de esta conversación que vamos a tener durante esta hora, que no solamente nos sirve a nosotros como individuos en esa salud mental, sino también colaboramos a que el ambiente, el ecosistema en el que estemos también tenga un mejor ambiente, una mejor salud. Entonces, bueno, yo creo que esas fueron las participaciones. Muchísimas gracias. Como les digo, dejen el celular en la pantalla. Creo que salió otro, tranquilidad, ¿sí? Es poder tener como esa paz interior, ¿de acuerdo? Es una habilidad. Sí, y quiero hacer hincapié en esa palabra, en esa persona que puso habilidad. Una habilidad es algo que se trabaja y se desarrolla de manera constante. Y la inteligencia emocional es una habilidad que requiere ese trabajo, ¿sí? No solamente porque entendamos qué es, porque consideremos que es valiosa, vamos a conseguir esa habilidad, sino requerimos, igual que muchas cosas en la vida, de un trabajo diario y constante. Entonces, me gustó mucho ese aporte, esa palabra. Muchísimas gracias. Entonces, si te parece, Dani, volvamos a nuestra presentación. Como les digo, continúen en el celular que vamos a volverlo a usar. Entonces, bueno, el taller que hoy preparamos para ustedes está basado teóricamente en 2 autores y en 2 libros. Uno es Daniel Goleman, fue una de las primeras personas y uno de los más reconocidos en el tema de inteligencia emocional. Él tiene varios libros. El primero que les recomendamos leer es este, que explica muy bien qué es la inteligencia emocional, lo pone en un lenguaje muy cercano, y lo primero que siempre necesitamos hacer cuando queremos desarrollar cualquier habilidad, cualquier aspecto, es entender muy bien de qué se trata. Entonces, por esta razón, les recomiendo ese libro. Pero él después sacó varios libros que van más orientados a la práctica de la inteligencia emocional y pone varios ejercicios, habla de la inteligencia emocional en el trabajo. Entonces, pues les recomiendo mucho ese autor. Nos basamos mucho en él para contarles pues lo que les vamos a contar hoy. Y por otro lado, les recomendamos también a Stephen Covey. Este es un psicólogo muy reconocido que trabajó sobre todo en los años 80, 90, este tema de los hábitos de una persona altamente efectiva. Y dentro de esos hábitos, ¿sí? Uno de los hábitos tiene que ver mucho con la asertividad y con esta inteligencia emocional.
Entonces, él lo explica muy bien, él tiene muchos videos que también les recomiendo pues buscar en YouTube, en donde hace muchos ejemplos, tiene muchas conferencias, entonces si ustedes quieren profundizar mucho sobre este tema, la verdad es que estos dos autores están muy recomendados. Entonces, pues basándonos en ellos dos, ¿de qué vamos a hablar hoy? De entender muy bien, pues, qué es esa inteligencia emocional, cuáles son las diferentes prácticas que hay que hacer para ejercitar ese hábito, como ustedes lo colocaron en el Mentimeter, y vamos a dar ejemplos, ¿sí? Porque nada mejor que traer esto a la vida diaria. Y aquí, pues, con Dani, justamente para hacerlo muy cercano a ustedes, estuvimos trabajando esos ejemplos, pero nada mejor también que oírlos, y si ustedes nos quieren comentar sobre esos aspectos, también va a estar muy, muy al lugar, porque todos vamos a aprender de eso. Y pues obviamente resolver sus dudas e inquietudes al respecto. Entonces ahí, Dani, si quieres, pasemos a la siguiente. Entonces, bueno, lo que nos trae hoy son las emociones. Entonces, bueno, igual que esa gráfica, nos gustaría saber ustedes cómo se sienten hoy. Entonces, ustedes tienen ahí en el Zoom, en la parte de abajo, algo que se llama reacciones, ¿sí? Entonces, ustedes pueden colocar esa reacción, ¿sí? Dani, si quieres, puedes hacer un ejemplo y colocar una reacción para que todos lo vean. Yo también voy a poner una de cómo se sienten hoy respondiendo esa pregunta. Entonces, yo, por ejemplo, no sé si me están viendo ahí en pantalla, me siento muy contenta, muy emocionada de estar compartiendo este tema que tanto me gusta con ustedes. Entonces, veo que Henry Rodríguez, por ejemplo, está aplaudiendo, entonces me imagino que también está emocionado de escuchar esto. Rivera está haciendo la manito así, Viviana se está riendo, o sea que está contenta también. Wilmer también se está riendo. Entonces, bueno, este es un calentamiento justamente para hablar de esas emociones, de cómo nos sentimos, porque el primer paso de la inteligencia emocional es reconocer esas emociones que nosotros tenemos. Así como cuando íbamos pequeños al zoológico, cuando veíamos los animales, nosotros íbamos diciendo, esto es una vaca, esto es un caballo, esto es un león. Lo mismo pasa con nuestras emociones. Suena a veces algo simple, pero no es tan simple, sino más bien es complejo, porque las emociones tienen todo un ecosistema que ya vamos a ver, y en donde lo clave es realmente poder identificar cómo nos estamos sintiendo. Entonces, Dani, si puedes avanzar ahí al siguiente slide. Entonces, ¿qué son las emociones? ¿Sí? Las emociones son todas esas expresiones psicológicas de cómo nos estamos sintiendo, ¿sí? Y esas expresiones dependen mucho de nuestra experiencia, de nuestra vida, de nuestro entorno cultural y social. Es decir, nosotros podemos estar viviendo lo mismo en ese momento, pero cada uno sentir cosas diferentes. Entonces, por ejemplo, Daniela y yo podemos estar en una reunión donde hubo una situación incómoda, donde nos hicieron una recomendación, y yo por un lado me puedo sentir triste y agobiada, y por el otro lado, Dani, viviendo esa misma situación, se puede sentir de mal genio, se puede sentir con ira, ¿sí? Entonces, nuestras emociones, y eso es algo importante que debemos reconocer, pues están muy, muy adecuadas según nuestra experiencia, nuestra vida, nuestra cultura. Por eso es algo tan personal y por eso es tan importante reconocerlas en nosotros mismos. Ustedes están viendo aquí la gráfica de una película que salió hace unos años, que refleja muy bien y tal cual como para niños, cómo son esas emociones básicas, ¿sí? Existen 5 emociones claves que vamos a ver ahora un poquito más en detenimiento en un video,
pero son las 5 emociones de donde se desprenden todas las demás, que son esa emoción de alegría, como ahorita estaban riéndose de la alegría en la emoción. Está la tristeza, que es todos los hemos sentido alguna vez. Está el desagrado sobre las diferentes cosas, el miedo, el temor y la ira también. Esos son el grupo de emociones básicas. Entonces, para repasarlas, pues les tenemos un video, Dani, si puedes colocarlo ahí, donde las explican muy bien a través de la película. Listo. Por favor, me avisa si están escuchando bien. ¿Te has preguntado por qué sientes lo que sientes? Pues conoce a tus emociones. Cuando todo en tu vida está en buen camino, es cuando alegría está al mando. Ella es alegría. Con un espíritu imparable y una energía invencible, alegría te hace sonreír y... ¿a quién le importa? ¡A celebrar! Cuando las cosas te desaniman, ahí es cuando tristeza toma el mando. Ella es tristeza. Con un toque cariñoso y un corazón gentil, tristeza entra en acción para dejarte... Dije, tristeza entra en acción. ¿Tristeza? Oh, tristeza. Cuando las cosas salen mal, Furia está presente. Él es Furia. Se asegurará que el mundo sepa que Furia está al mando. Pero en realidad tienes que tener cuidado cuando se sale de control. Cuando algo inesperado te mira de frente, Temor está ahí para tu seguridad. Con rapidez y sabiduría, Temor evalúa la situación y calma tus nervios, a su manera muy especial. Todo en orden. Gracias, Temor. A veces las cosas se ponen sucias. Ahí es cuando Desagrado toma el mando. Ella es Desagrado. Ya sea para aconsejarte en tu vida social o en los pequeños desastres, Desagrado está para... Bueno... Un momento. Conoce a todas tus emociones en Intensamente de Disney Pixar. Entonces, justamente nos parecía muy oportuno traer este video porque lo clave aquí es poder reconocer cuándo tenemos esas emociones para lograr algo que ustedes estuvieron colocando en el Mentimeter, y es lograr ese control emocional, lograr esa tranquilidad que también ustedes estuvieron escribiendo. Por lo primero es realmente reconocer, yo estoy de mal genio, tengo rabia por lo que me está sucediendo en este momento, por lo que me están diciendo, o tengo miedo, o me encuentro muy feliz, para poder administrar, gestionar y que esas emociones no los controlen a ustedes, como a veces nos pasa, sino ustedes tengan ese control, tengan ese timón de esas emociones. Pero el primer paso siempre va a ser reconocerlo. Resulta que esas emociones que ustedes ven ahí en el centro de este ecosistema, que son las mismas emociones que estuvimos viendo en el video, que son las emociones básicas, ¿sí? Se pueden convertir o se relacionan con muchas otras emociones. Y ese es el ecosistema de las emociones de las cuales les estaba hablando hace un momento. Entonces, este círculo que ustedes ven acá se puede leer de afuera hacia adentro o se puede leer de adentro hacia afuera. Y es una herramienta para que mientras uno va ejercitando, digamos, el músculo de identificar sus emociones, les puede servir mucho. Entonces, les pongo un ejemplo. Si voy a leer el círculo, voy a hacer un ejemplo del círculo de afuera hacia adentro. Entonces, si por ejemplo yo me siento preocupada, ¿sí? Yo identifico que estoy preocupada por alguna situación que me está ocurriendo, algo que tengo que entregar, ¿sí? Estoy preocupada. Lo que sigue es que estoy ansiosa por esa preocupación, por ese momento, ¿sí? Y eso me lleva a mi emoción primaria, que es el miedo, ¿sí? Tengo
temor a lo que está sucediendo o a lo que va a suceder, ¿sí? También ustedes pueden leer el círculo de adentro hacia afuera, porque muchas veces uno no tiene no tiene tan claro qué es lo que está sintiendo en particular, como me siento preocupado, que fue lo que les dije hace un momento. Si uno tiene la sensación como de esa emoción más grande. Entonces, por ejemplo, yo puedo identificar que me siento triste, ¿sí? Y esa es la emoción central que estoy identificando. Pero para poder ser mucho más clara en esa emoción, como ustedes pueden ver ahí, hay diferentes opciones, porque me siento culpable, abandonado, desesperado, deprimido, solo, aburrido, ¿sí? Entonces, es identificar, bueno, realmente porque me siento triste, ¿sí? Entonces, me siento triste porque estoy solo, ¿sí? Esa es la conexión que hago. Y dentro de solo es porque me siento o desamparado o me siento aislado, siento que me están haciendo a un lado y por eso es que me siento triste. Cuando yo hago ese análisis y puedo realmente conectarme con lo que estoy sintiendo, puedo hacer una gestión, puedo hacer una administración de esa emoción. Y no solamente llorar o estar triste y sentirlo, pero no tomar acción, porque la inteligencia emocional nos invita a tomar acción sobre estas emociones. Entonces, quisimos traerles pues este ecosistema que si quieren, y de todas maneras nosotros les vamos a enviar la presentación, pero si ustedes quisieran tomarle una foto para que la tengan ahí en su celular y cuando tengan esa emoción, les recomiendo que busquen hacer ese ejercicio. Bueno, me siento con rabia, me siento con ira. Bueno, ¿qué es? ¿Estoy agresivo? ¿Estoy frustrado? ¿Qué es lo que realmente me pasa? ¿Para qué? Para que cuando ustedes lo lleven a la mente racional, puedan hacer un trabajo y una gestión mejor de esa emoción. Entonces, listo, Dani, si quieres ayudarme a pasar a la siguiente. Entonces, bueno, ¿qué es la inteligencia emocional? Ya hablamos de las emociones, pero ¿qué es esa inteligencia emocional? Entonces, siempre que se habla de inteligencia emocional, y eso lo van a ver en todos los videos, en todos los libros que hablan de inteligencia emocional, siempre nos hacen como una diferenciación de la mente racional y la mente emocional. ¿Qué ha venido pasando? Que nosotros como seres humanos le hemos venido dando una prioridad a esa mente racional, que es el pensamiento consciente, es lo lógico, es la mente. Tanta importancia le hemos dado a esto que nosotros estudiamos en el colegio, lo que nos enseñan es a trabajar esa mente, esas habilidades. Después, cuando vamos a la universidad, también estamos trabajando esa mente racional, cada vez ejercitando más ese músculo. Pero hasta hace muy poco tiempo nos hemos venido trabajando y preguntando acerca de esa mente emocional que también está dentro de nosotros mismos, que es ese vínculo a sentir, es este tema donde están las emociones, donde nos conectamos con nosotros mismos. Entonces, desde hace poco tiempo, les digo, es desde los años 90, más o menos cuando ustedes estaban naciendo, es que nació este pensamiento de, bueno, cómo trabajamos las emociones y cómo realmente esto se vuelve un diferenciador. Antes de que ustedes se conectaran, estábamos hablando que sobre todo la pandemia nos ha mostrado que no solo las capacidades mentales hacen que uno se diferencie y salga, digamos, de las dificultades, sino el tema emocional también vincula esta diferencia o esta experiencia que nosotros podemos vivir también en situaciones difíciles. Entonces, desde los 90 se ha creado todo este tema de la inteligencia emocional. También hace poco tiempo, más o menos desde el 2000, 2010, se comenzó a hablar de la felicidad y también se comenzaron a educar a los niños en los colegios de cómo manejar esas emociones.
Nosotros que somos de otra generación y bueno, yo antes que ustedes no vivimos esa experiencia y por eso es muy importante que nosotros tomemos la decisión de trabajar en esto en nosotros porque eso va a marcar una diferencia no solo en nuestra experiencia personal, con nuestra familia, vamos a tener mejores relaciones con nuestros amigos, sino también en el trabajo, ¿sí? En el trabajo que tengamos, en las relaciones laborales, eso también va a hacer que podamos reaccionar de una mejor manera y poder surgir también de diferente manera. Entonces, Dani, si me ayudas con la siguiente. Entonces, la inteligencia emocional tiene 3 características que queremos ustedes se lleven de manera muy clara. Lo primero es, y lo voy a comenzar desde la lámina que está en el centro, es entender nuestras emociones. Y es lo que hemos venido hablando cuando hablamos sobre esas emociones. Entender cuáles son, reconocerlas para poder gestionarlas. Por otro lado, la inteligencia emocional también permite comprender las emociones de otros, porque así como nosotros somos capaces de vernos en ese espejo, de reconocernos, también podemos identificar cuando las otras personas, ¿sí? Las personas con las cuales estamos hablando, trabajando, cómo se están sintiendo y poder reaccionar mejor ante esas emociones, saber que se sienten frustrados, saber que ellos también están tristes y poder nosotros ayudar a que ese ambiente donde estamos se gestionen mejor esas emociones. Y tercero, necesitamos o la inteligencia emocional permite que gestionemos esos sentimientos, esas emociones, que es ya el pasar a la acción, no solo reconocer lo de nosotros, lo de los demás, sino también entrar en acción. Entonces, la inteligencia emocional son esas 3 cosas, que es clave que las conozcan porque así ustedes pueden ir evaluando cómo van avanzando en esa inteligencia emocional, que tanto se conocen ustedes, reconocen las emociones de otros y realmente actúan sobre esas emociones suyas y de los demás. Eso es la inteligencia emocional. Entonces, ustedes se preguntarán, bueno, ¿cómo hace uno para desarrollar una habilidad? Independientemente de la inteligencia emocional, que es lo que nos trae aquí el día de hoy. Si ustedes quieren ser más comunicativos, tener mejor liderazgo, si ustedes quieren aprender a nadar, aprender a hablar inglés, ¿qué es lo que hay que hacer? Y hay una fórmula, ¿sí? Hay una fórmula que se ha creado a lo largo del tiempo que se llama el 10-20-70. Ese 10% tiene que ver con los conocimientos, ¿sí? Para uno aprender algo, lo primero que necesita es conocerlo, saberlo, de que hace parte, tener esa teoría. Pero la teoría por sí sola no genera esa habilidad, ¿sí? Por eso necesitamos acompañarla de ese 90% que sigue. El 20%, ¿sí? Adicional tiene que ver mucho con la retroalimentación y es como le vamos pidiendo a los otros que nos digan, bueno, ¿qué tal? ¿Cómo manejé esta situación? ¿Cómo me viste en estos momentos? Y esa retroalimentación que nos va dando el ambiente nos va haciendo reflexionar y emprender pues mejores acciones. Entonces ahí vamos en un 30%. El 70%, la mayor cantidad de porcentaje cuando uno quiere aprender una habilidad, adivinen qué es lanzarse al agua, lanzarse a la piscina, literalmente si ustedes quieren aprender a nadar, es poner en acción lo que uno quiere trabajar. Es como si uno quiere tener un cuerpo espectacular, pues ¿qué tiene que hacer? Pues uno tiene que ir al gimnasio todos los días, no con ir a la ciclovía los domingos, pues vamos a lograr que realmente tengamos ese cuerpo espectacular y por eso pusimos una muñequita aquí haciendo ejercicio, sino si ustedes realmente quieren trabajar esta inteligencia emocional, quieren destacarla como una de sus habilidades, de sus diferenciadores, de su marca personal, lo que tienen que hacer es comenzar a ejercitar, ¿sí? Todos los días, haciendo pequeños ejercicios con disciplina, con constancia, con todas las palabras que ustedes están viendo acá. Entonces, es por eso que ahora les vamos a decir, bueno,
cuáles son esos ejercicios para que ustedes vayan sacando ese músculo en la inteligencia emocional. ¿Cómo pueden llevar esto a la práctica? ¿Sí? Pero es muy importante que eso no se quede solo, sí, pásalo Dani, tranqui, no se quede solo en la teoría, sino que ustedes vayan ejercitando y eso es una decisión propia. Recuerden siempre esa fórmula, el 10, 20, 70. Y sin ese 70%, y ustedes piénsenlo cuando han aprendido algo, sin ese 70% es muy difícil. Por ejemplo, aprender un idioma, solamente viendo al profesor, solamente leyendo los libros, hasta que tú no estás inmerso, hablando constantemente, no aprendes eso, ¿sí? Entonces, igualito pasa con la inteligencia emocional. Entonces, bueno, aquí les traemos unos ejercicios para que comencemos o sigamos más bien participando entre nosotros. Les vamos a mostrar dos casos. Es un video y yo se los voy, los dos son un video y yo se los voy a ir relatando, no tiene sonido, ¿sí? Y después de esos dos videos, para que estén muy atentos, les vamos a hacer una pregunta por Menti, ¿sí? Entonces, les vamos a hacer la pregunta por Mentimeter para que nos ayuden a responderla. Entonces, si quieres, Dani, dale play. Aquí tenemos tres amigos que están en un bar. Ellos están discutiendo por la situación del país. Uno tiene una idea, otro tiene otra. Las cosas se van subiendo como de tono. Hay un amigo que está tratando de interceder entre ellos, pero ellos siguen pues como en esa discusión. Ese es nuestro caso número 1. Pasemos entonces a nuestro caso número 2. El caso número 2 están aquí en un trabajo. El que ustedes ven ahí de saco gris es Martín. Él tiene unas ideas para aportar el trabajo. Ha intentado pues hablar varias veces, pero como que los compañeros no lo escuchan, hablan más fuerte. Entonces decide quedarse callado en ese momento. Decide quedarse callado y que los demás hablen acerca de ese trabajo que están realizando. Entonces, esos son los dos casos que les tenemos y les tenemos una pregunta para que por favor nos la respondan en Mentimeter. La pregunta es la siguiente. ¿Cómo creen que serviría la inteligencia emocional en estos casos? ¿Sí? ¿Cómo podría ayudar a esa persona, a esos amigos que están discutiendo afuera del bar? ¿Cómo podría ayudar la inteligencia emocional a Martín, que está tratando de decir una idea, pero pues al no sentir que lo escuchan, decide quedarse callado? Tenemos aquí un comentario que dice, para controlar las emociones, ¿sí? Para controlar las emociones, sí, totalmente. Por ejemplo, en los amigos, que son dos amigos que se quieren, que se valoran, por una discusión pueden romper su amistad y nunca más volverse a hablar si no controlan esas emociones, y la inteligencia emocional nos la ayuda a controlar esas emociones. Tenemos otro comentario que busca y dice, hablar en los términos que la otra persona quiere escuchar. Qué bonito eso, qué bonito. Y mira, vamos a hablar de una herramienta ahorita más adelante, que habla mucho de eso, de conocer a nuestra audiencia, con quién estamos hablando, así como hoy, por ejemplo, pensamos mucho en ustedes, pensamos mucho con Daniela, que es de su generación, así cuando estamos hablando y teniendo una comunicación con otro, es clave ver quién es él, no hablar desde lo que yo creo que es bueno para mí, sino para los demás. Tenemos otra que es la inteligencia emocional, sería la herramienta clave para escuchar y pensar antes de actuar. De acuerdo, es lo que nos permite, es como ese stop que tenemos en nuestro cerebro que nos dice, bueno, esta es la mejor forma de reaccionar, escuchemos las ideas de otro. Dice compartir la opinión propia respetuosamente, ¿sí? Compartir y hablar
respetuosamente acerca de lo que estoy diciendo. Dice, la inteligencia emocional permite expresarse de manera asertiva. Correcto, y la asertividad es una de las herramientas que vamos a ver más adelante, porque por eso les pusimos el caso de Martín, el que no está hablando. No solo no ser inteligente emocionalmente es ser agresivo, ¿sí? Porque a veces uno piensa, esta persona no fue inteligente emocional porque reaccionó, porque gritó, porque fue grosero. Eso es verdad, pero también no ser inteligente emocionalmente es quedarnos con estas emociones guardadas, encerradas en nosotros, como le está pasando a Martín, que al final no estamos gestionando esa emoción de una manera adecuada, porque no la estamos comunicando y no la estamos guardando a nosotros, y eso tiende a enfermar también a las personas cuando se guardan como todas estas emociones. Veo también que ponen sentirse seguro de uno mismo, tener una comunicación asertiva, encontrar el punto medio en la discusión, de acuerdo, que eso es lo que estaba mencionando hace un momento, estamos ahí súper alineados, sentir que tu opinión, como la de los demás, es importante. El mediador debe escuchar ambas partes y tratar de encontrar el punto. Si esos amigos que estaban peleando y el del medio que estaba tratando de mediar, ese es como la inteligencia emocional, ¿sí? Ese amigo que estaba en el centro es realmente lo que nuestro cerebro debería estar haciendo, mediando y tratando de escuchar. Y ser resolutivos y pragmáticos, darle una eficiencia en la gestión emocional, ¿de acuerdo? ¿Sí? Poner en la práctica lo que hablábamos ahorita del 10-20-70. Perfecto, entonces, bueno, muchas gracias por sus opiniones. Nos encantaría, pues, y ya vamos a abrir los micrófonos más adelante para escucharlos, pero nos parecía esta una buena manera como de comenzar a ejercitar, ¿sí? Viendo los casos. Entonces, concluyamos, Dani, muy bien en la siguiente diapositiva. Bueno, ¿cuáles son esos beneficios? Y muchos de esos ustedes los nombraron en lo que nos estuvieron escribiendo. Entonces, la inteligencia emocional nos trae estos 6 y muchísimos más beneficios. Uno es que nos ayuda a adaptarnos a las situaciones de manera de una manera más asertiva, ¿sí? A que logremos encajar y adaptarnos. Ustedes saben, porque lo han vivido, que ahora cada vez los cambios son más constantes, en más corto tiempo, entonces necesitamos tener esa reacción, esa capacidad de adaptarnos de manera fácil. Y al ser inteligentes emocionalmente, eso nos ayuda. Adicional a controlar esas transiciones emocionales que tiene uno mismo, ¿sí? Al poder poner la situación como lo que estamos viviendo como si fuera una película, ¿sí? Poder alejarnos un poquito de esa situación donde alguien me está diciendo algo que no me gusta, donde me están regañando, donde que yo pueda hacer como ese alejarme de esas situaciones y escoger. Y no solo reaccionar, sino yo escoger cómo actuar en esas situaciones. También crea la inteligencia emocional, te permite estar de manera positiva, animada, ¿sí? Que tengas una energía, así como la vimos esta mañana, con la manito hacia arriba, de fiesta, ¿sí? ¿Y por qué? Porque estamos más empoderados de lo que nosotros sentimos. También nos ayuda a ser más creativos porque estamos más conectados con estas emociones, a tener una mayor estabilidad psicológica, y la última y no menos importante, ser libres de elegir lo que los demás, el impacto que los demás tienen en mí, que yo lo pueda elegir, ¿sí? Que no sean las personas las que toman la decisión por mí, sino yo elija qué tanto me impacta lo que los demás dicen. Entonces, eso es de beneficios para mí como ser humano, pero esto también, como les decía, trae beneficios para la sociedad, porque me va a ayudar a tener un mejor ambiente social, una mejor relación con mi familia, con mis amigos, con mis compañeros de trabajo. Bueno, entonces, bueno, llegamos al capítulo central, el corazón, digamos, de esta presentación que les tenemos, y es, bueno, ¿Cómo hacer ese 70% del que veníamos hablando? ¿Cómo comenzar a sacar ese músculo de la inteligencia emocional?
Entonces, Dani, pasemos a la siguiente. Entonces, ese músculo debemos trabajarlo como una habilidad, como ustedes lo pusieron al principio, desarrollándolo y activándolo y haciendo ejercicios en cada uno de los puntos que les vamos a contar a continuación. Les trajimos literalmente una cajita de herramientas. Entonces, Dani, si puedes pasar a la siguiente. Les traemos la siguiente cajita de herramientas y vamos a ir tocando cada uno de esos puntos. Esta cajita nos va a permitir trabajar cada una de las partes que tienen en juego la inteligencia emocional o que ponen en juego esa inteligencia emocional. Entonces vamos a estar hablando de cada una de ellas, vamos a estarles dando ejemplos de cómo se ve esa situación para que ustedes puedan, y los invito a que piensen en su vida diaria cómo están llevando a cabo cada uno de estos puntos y hagan como una propia autoevaluación, ¿no? Entonces, hablemos, por ejemplo, de la automotivación. Yo les explico de qué se trata y ustedes dicen, bueno, yo esa la tengo bien, la tengo clara. Entonces me voy a poner 5 puntos, que es lo máximo. Pero, por ejemplo, cuando yo les hable de la asertividad, dicen, de pronto esa todavía me falta trabajarla más, menos. O sea, necesito ejercitar más ese músculo. Entonces me voy a colocar 1, porque no estoy tan bueno en asertividad. Entonces les voy a invitar a que en una hoja anoten estos aspectos que yo les voy a ir contando y váyanselo calificando de 1 a 5. ¿Y eso en qué los va a ayudar? En identificar la prioridad de en dónde empezar a ejercitar. ¿Cuál es el músculo que tienen un poco más débil? Y eso les va a ayudar a trabajar su músculo de inteligencia emocional. Entonces, comencemos con la primera. Y es esa libertad de elegir, ¿sí? Lo primero es que ustedes sean conscientes de que ustedes tienen el poder de elegir. ¿No? No es ¿por qué pasó esa situación? Yo ¿por qué le grité a mi mamá? ¿Por qué le discutí con mi novia? ¿Por qué hice eso? No, pues porque ella me dijo tal cosa o porque pasó tal situación. Ahí ustedes sueltan el timón de ese barco, ¿no? Lo primero que tienen que identificar es yo puedo elegir cómo me siento, ¿sí? ¿Cómo me siento? La situación o lo que está sucediendo es solo un porcentaje de lo que realmente puedo sentir dentro de mí, ¿sí? Entonces, la invitación es que ustedes tengan claro que ustedes tienen ese timón y por eso pusimos ese gráfico aquí en sus manos donde ustedes pueden elegir esa situación y ser responsables, asumir esa responsabilidad. Sin este paso, es muy difícil que ustedes tengan los demás, porque siempre van a terminar siendo víctimas del ambiente, ¿sí? Yo reaccioné así porque mi jefe me regañó. Yo actúo así porque mi novia me dijo tal cosa, ¿sí? Entonces, siempre van a ser víctimas del ambiente y no responsables y no tomadores, digamos, como de ese barco. Entonces, por ejemplo, tenemos un ejemplo aquí de todos los ejemplos que les voy a contar son de la vida diaria, nos han pasado en el equipo, nos han pasado en experiencias que hemos tenido con clientes, entonces todo esto es de la vida diaria. Este caso es el de Mariana, donde a Mariana el jefe la regañó por una situación que ella se había equivocado, pero lo que pasa con Mariana es que esa situación, ella lo que decide es comenzar a dudar de esas habilidades que ella tiene, ¿sí? Esa es una elección de ella, ¿sí? El jefe le estaba recomendando que la próxima vez hiciera esto o convirtiera esto diferente, ¿sí? Hiciera la presentación diferente, pero ella decide elegir eso para ella y comienza pues a ser insegura en esas habilidades que ella tiene. Entonces, por eso la primera recomendación es, bueno, que esto que está sucediendo pasó, no me gusta, siento rabia, siento miedo, siento temor, recuerden que ese es el primer paso, pero yo elijo cómo tomar la situación. ¿Qué voy a hacer para que la próxima vez que le entregue el trabajo al jefe sea mejor? Pero eso no significa
que yo no tengo capacidades para eso. Significa una situación puntual. Esta vez no hice tal cosa, esta vez no puse tal cosa, ¿sí? Entonces vayan pensando en sus ejemplos, que vamos a hablar pues más adelante, y también vayan calificando. Ustedes en las situaciones, ¿deciden cómo sentirse o dejan que la situación los domine? Esa es la primera. La segunda tiene que ver con la autoconciencia emocional, y de esto ya lo veníamos hablando desde hace un momento. Es el proceso para poder identificar cómo nos estamos sintiendo, cómo estamos viviendo eso que nos está sucediendo, ya sea en una situación particular, porque estamos viviendo un momento que nos saca el mal genio, que nos da rabia, o puede ser un momento de vida, y ese es el ejemplo que les traemos acá. A Juanita, ella se siente mal, se siente angustiada, se siente triste, pero no porque esté sucediendo algo, sino porque se siente incómoda en ese momento de vida en la que ella está, ¿sí? Y no sabe por qué. ¿Sí? Entonces, el autoconocimiento y la autoconciencia emocional hace que nosotros realmente podamos ir dentro de ese círculo, ¿sí? Ese círculo de ecosistema de emociones, identificando realmente por qué me siento así, por qué me siento solo. Bueno, ¿qué voy a hacer frente a esa emoción? Entonces, ¿qué tanto ustedes están siendo conscientes de esas emociones? ¿Sí? Ya sea de un momento en particular o de cómo se sienten en estos momentos. Esa sería la segunda pregunta, la segunda herramienta. La tercera tendría que ver, y ustedes la han mencionado mucho en los comentarios que hemos tenido en el Mentí, cómo regular esas emociones. Y aquí vuelve nuestro cerebro mental, ese que vimos hace un momento, el que ejercitamos mucho, y el emocional. ¿Por qué? Porque nosotros como Homo sapiens, desde que estamos aquí en la Tierra, lo que se nos educó para sobrevivir, porque venía un león, porque teníamos que adaptarnos a muchos peligros, era pensar rápido, ¿sí? Reaccionar, ¿sí? Pero sin detenernos a pensar cuál era la mejor opción, ¿sí? Simplemente veíamos el león, había que correr. Entonces, esos instintos primitivos todavía los tenemos hoy en día en nosotros, y es por eso que a veces nosotros no nos detenemos a pensar, ¿sí? Si estamos con nuestra novio, novia, nuestra esposa, y estamos viviendo una situación, sabemos que queremos mucho a esa persona, pero a veces nos peleamos por cosas bobas que dañan el ambiente, que realmente no tienen importancia, ¿sí? O a veces reaccionamos de una manera impulsiva con nuestros amigos porque piensan diferente. Entonces, el objetivo de este punto es, realmente nos estamos regulando cuando hay una situación que no me gusta, que me pone triste, que me pone de mal genio. Realmente estoy pensando antes de actuar cuál es la mejor forma para reaccionar. Y aquí tenemos la vivencia de una persona, de Federico, que estaba en un trabajo de la universidad, había muy poco tiempo para entregar. Él se angustió mucho y comenzó a gritar a todos sus compañeros porque pues no veía que las cosas progresaran. Y eso que hizo, obviamente que la amistad que tenía con ellos se lastimara. Entonces la pregunta es, ¿ustedes cómo están controlando y autorregulando esas emociones? ¿Sí? ¿Las están realmente pensando antes de reaccionar? ¿Están pensando en las consecuencias que eso trae? ¿Están pensando si realmente vale la pena arriesgar esa amistad, arriesgar esa relación por lo que está sucediendo? A veces son bobadas, pero uno en ese momento siente que es lo peor del mundo. Entonces, la recomendación aquí, como les decía, es como tratar de uno hacer el pare y ver esto como una película, ¿sí? Y por poder elegir ante esos protagonistas qué sería lo mejor. Entonces, los invito a calificar en su hojita nuevamente cómo están autorregulándose. La siguiente, Dani. Bueno, aquí les tenemos un ejercicio en Mentí para ir como calibrando, pero si quieres, Dani, pasémoslo. Lo digo porque nos quedan 10 minutitos
y más bien pues acabamos de ver las herramientas. Entonces, les sigo contando la siguiente herramienta que tiene que ver con la automotivación. La automotivación es tener claro una meta, un sueño, una expectativa, hacia dónde vamos, cuál es nuestro propósito. Sí, ustedes se han preguntado eso. Nosotros en EY trabajamos mucho el tema del propósito porque realmente te marca un norte y te permite priorizar. Y eso, ¿a qué te ayuda en la inteligencia emocional? A que cualquier cosa que tengas que vivir, ¿sí? Y gestionar en pro de tu objetivo, ¿sí? Vas a poder administrar la emoción de una mejor manera. Les aterrizo esto un ejemplo. Laura, por ejemplo, tiene su objetivo, su automotivación, que se quiere graduar de psicología. Ella es una persona que estuvo trabajando con nosotros en el equipo. Ella entiende que parte de su proceso de graduarse era hacer unas prácticas en la empresa. Entonces, tuvo que vivir diferentes dificultades que le generaron rabia, tristeza, emoción entre la práctica, la universidad, una cosa, la otra, pero ella lograba controlar sus emociones porque decía, esta es mi meta, ¿sí? Este es mi sueño. Y esto que me está sucediendo, estas discusiones, estas dificultades, las puedo manejar en pro de ese norte. Entonces, la pregunta para ustedes es, ¿tienen clara esa automotivación? ¿Tienen claro cuál es su norte, cuál es su sueño, cuál es su propósito? Y eso les va a ayudar a priorizar y a darse cuenta que a veces esas discusiones, esas situaciones incómodas, por ejemplo, Laura tuvo que vivir una situación difícil con un compañero de trabajo, pero sabe que eso no es lo importante y por eso toma la decisión de cómo gestionar, digamos, esa emoción. Entonces, califiquen en su hojita cómo se están sintiendo frente a esa meta. ¿La tienen clara? Ahora pasemos a la herramienta número 5, que tiene que ver con la empatía. Y ustedes también la estuvieron mencionando hace un momento. Yo puedo ser inteligente emocionalmente con otros, porque la inteligencia emocional es también en la relación con los demás. Si puedo leer claramente y ponerme en los zapatos del otro. La mejor definición para mí de empatía es ponerse en esos zapatos, poder identificar cómo se está sintiendo el otro y poder reaccionar de una mejor manera. Una vez uno logra identificar sus emociones, es mucho más fácil identificar las emociones de los demás y poder leer ese lenguaje verbal que nos están diciendo, pero también leer ese lenguaje no verbal, ¿sí? La mirada que está teniendo, las reacciones frente a las cosas y poder uno reaccionar de una mejor manera. Entonces, el ejemplo que les tenemos acá es que Germán tenía un jefe, ¿sí? Que lo regañaba porque él no entendía creo que alguien tiene el micrófono prendido. Bueno, alguien no entendía, ese jefe no entendía que Julián tenía un hijo enfermo y no se ponía en los zapatos de él. Y eso es lo que hizo, en vez de que Germán reaccionara bien, es que se desgastó esa relación entre el jefe y el colaborador y Germán se terminó yendo de la compañía. Entonces, ¿cómo podemos realmente entender, ponernos en esa situación? Y creo que también la pandemia nos ha ayudado mucho para al entender a la gente, vivir, entender las situaciones que está haciendo para poder tener esa empatía y reaccionar. Entonces piensen ustedes en sus situaciones, piensen en su ejemplo nuevamente, en su familia, con sus amigos, realmente están siendo empáticos, están solo pensando en lo que ustedes están sintiendo, reaccionando o pensando también por qué ellos están actuando así y califiquen ahí en los punticos. El sexto es las habilidades sociales. Las personas entre más habilidades sociales tienen, más
inteligentes emocionalmente se vuelven. Es un músculo que ayuda a crecer. ¿Por qué? Porque entre más hábil yo me relaciono, más grupos tengo, amigos, trabajo, más importancia le doy a cuidar esas relaciones, porque para mí son importantes tener una buena relación con los demás. Entonces, antes de hablar, antes de reaccionar, antes de decir cosas que no son, o quedarse callado y guardarse uno el rencor y no tener esas emociones con los demás o esas reacciones correctas, pues uno lo piensa 2 veces porque uno cuida su ambiente social, ¿sí? Entonces la invitación aquí es a trabajar en sus habilidades sociales. ¿Qué tan hábil socialmente soy? ¿Qué tantos grupos tengo? ¿Qué tanto me relaciono con otros? ¿Qué tan fácil es para mí relacionarme con otros? Y entre más crezcan en eso, eso les va a ayudar a gestionar pues la emoción. Entonces, nuevamente, califíquense ahí. Y pasemos a la séptima, que es la asertividad, que ustedes ya conocen porque sé que estuvieron ahí escribiendo, como vimos en el Mentimeter. La asertividad es la capacidad de decir lo que sentimos sin agredir a los otros, sin lastimarlos, pero tampoco sin quedarme callada y yo guardarme esa emoción. Es ese punto medio que es difícil de encontrar, pero a medida que nos vayamos conociendo a nosotros, esto va a ayudarles a ser más asertivos. El ejemplo que tenemos acá es que Juan siente que están siendo injustos con él, pero él se ha venido quedando callado ante esa situación. Entonces, se ha guardado esa emoción. La clave de la asertividad, les digo, es que ustedes no comiencen juzgando a la otra persona cuando quieren decirle algo, ¿sí? Es que hiciste, es que dejaste, es que me hiciste tal cosa, sino cómo se sienten ustedes, ¿sí? Es, Daniela, con esto que hiciste me siento de tal manera. Y esa es la mejor, porque la mejor manera de comenzar una charla, digamos, como de asertividad. Entonces, nuevamente, califíquense ahí en qué tanto están siendo asertivos en sus conversaciones. Y pasamos a nuestra última herramienta de nuestro kit, que es el liderazgo, ¿sí? Cuando yo crezco en mis habilidades de liderazgo, y no significa ser jefe o tener personas a cargo, sino ustedes que han estado estudiando en la universidad, en los equipos de trabajo, ¿sí? Cuando se relacionan con otros, el liderazgo de tener a otros, entre más yo tengo esa habilidad de gestionarlos, pues mejor puedo controlar las emociones. Porque ustedes piensen, los líderes innatos que ustedes han visto en sus trabajos, pues son líderes que se van conformando en los equipos porque mejor controlan sus emociones y mejor gestionan las emociones de los demás. Entonces, entre más yo crezco en esa habilidad del liderazgo, mejor puedo manejar esas emociones. Esa es nuestra herramienta número 8. Entonces, Dani, si puedes pasar a la siguiente. Teníamos acá otro ejercicio, pero lo vamos a dejar. Con esto, digamos, como que cerramos lo que estuvimos hablando hoy. Y es qué herramientas les dejamos, porque lo que más queríamos era que esto no fuera una charla de teoría, sino que ustedes puedan llevarse esto a la práctica. Y les dejamos 3 grandes cosas: unos libros donde pueden profundizar sobre esta información, unos autores, el ecosistema de emociones donde ustedes pueden, como les digo, en su celular repasar cómo se están sintiendo adentro hacia afuera, afuera hacia adentro, y este kit de las estrategias para ser inteligentes emocionalmente, en donde ustedes ya hicieron su revisión personal. Busquen en qué trabajar, digamos, en cada una de esos aspectos y comenzar a ejercitar ese músculo que es tan importante. Entonces aquí, no sé si Dani, teníamos el espacio de preguntas, simplemente pasa a la última diapositiva y ya abrimos los micrófonos pues para los minuticos que nos quedan. Pero simplemente el mensaje final que queremos decirles es que nada se transforma, y ustedes piensen en algo, nada se transforma sin acción.
sí, que ustedes pongan a practicar, a ejercitar, a poner en práctica. Entonces, esa es la invitación. Cada una de las 8 cosas que vimos, ¿cómo pueden ustedes ir comenzando a llevar eso a su día a día? Y ahora sí, pues no sé si alguien tenga alguna pregunta y queramos aprovechar estos últimos minuticos. Si tienen preguntas pueden escribir en el chat o levantar la mano. Y si no, con eso pues acabaríamos. No sé si salen línea preguntas o... Por el momento no tenemos ninguna. Ah, bueno, perfecto. Entonces, bueno, justo son las 9 de la mañana. No sé si entonces acabamos o si quieren dejarnos cualquier pregunta, pues también nos la pueden hacer a través, nos la pueden escribir por correo y nosotros también la respondemos. Ah, creo que hay una pregunta, ¿no? ¿Cómo solucionar el caso de Martín? Oh, espérame que no acabé de leer. ¿Cómo solucionar el caso de Martín que no podía hablar? Bueno, buenísima esa pregunta. Mira, el caso de Martín, ¿cómo se solucionó? Lo primero que hizo Martín fue identificar en ese círculo que estuvimos hablando, bueno, realmente el por qué se sentía así, ¿sí? ¿Por qué se sentía así? ¿Qué era lo que realmente le pasaba? Él preparó, estuvimos trabajando juntos en preparar una conversación con esa persona, ¿sí? ¿Y cómo preparamos esa conversación? La preparamos primero con lo que les mencioné hace un momento, diciendo, bueno, ¿qué es lo que esa situación le estaba generando a él en sentimiento? ¿Sí? Y cuando él lo tuvo claro, pues lo pudo poner, digamos, como en palabras. Y después quiso aterrizar como esa charla con esa persona, estableciendo unos acuerdos, ¿sí? Unos acuerdos de cómo podían pues trabajar mejor y cómo podían evitar pues que esas situaciones se volvieran a generar. Y la verdad no fue una charla fácil, ¿sí? No fue una charla fácil, pero la preparación ayudó pues como a lograr como el objetivo. La invitación pues a todos los que se sientan así, que a veces nos pasa como que guardamos esas emociones y buscamos para no generar problemas, no decir nada, es siempre piensen que todo lo que les sucede es porque ustedes tienen que aprender algo. Y si ustedes no aprenden en ese momento, las situaciones van a seguir sucediendo y sucediendo, ya puede ser con esa persona o con otra. Entonces, es mejor enfrentarlas, hablar de lo que uno siente, tratar de mejorarlas para que esa situación no se siga repitiendo, digamos, como en sus vidas. Y no sé si hay otra pregunta. Sí. Uh-huh. ¿Listo, la leo? Ah, sí, dale. Buenos días. Respecto a la automotivación, afecta a hábitos diarios, ¿nos recomiendas en cuanto a tiempo, las alarmas, alimentación o hobbies que se puedan iniciar en el día? Bueno, en cuanto a la automotivación, primera recomendación es pensar acerca de cuál es tu propósito, ¿sí? ¿Cuáles son las cosas que a ti te gustan? ¿Qué es lo que tú quieres alcanzar? ¿Sí? ¿Cuáles son esos sueños que tienes? No sé si han oído alguna vez un dicho de dispara a la luna porque puedes caer en las estrellas. ¿Cuáles son esas cosas grandes que tú quieres obtener? En este momento no piensa, es que no tengo esto, es que no pienso esto, es que me falta esto, no, sino cuál es ese sueño que tienes para después irte devolviendo pasitos como para ver cómo puedes conseguirlo. Entonces, el primer paso es encontrar, bueno, ¿cuál es esa gran meta que yo tengo? ¿Cuál es ese propósito?
Hay otra cosa muy importante para esa automotivación y es darnos cuenta que nosotros tenemos diferentes ambientes que nos gustan y nos hacen felices y en los cuales tenemos que trabajar, y es el ambiente personal, ¿sí? Nuestras metas, el ambiente profesional, ¿sí? En donde estamos trabajando, pero también está el ambiente familiar, el ambiente de hobbies, el ambiente de hacer ejercicio o el ambiente deportivo. Entonces, la segunda recomendación que te doy, una es buscar el propósito y la otra es cómo te pones, digamos, diferentes tareas, sueños, metas en los diferentes aspectos, ¿sí? Mejorar mi relación con mis amigos, tener una relación más constante con mi familia, ¿sí? Para que vayas ejercitando, digamos, como los diferentes aspectos personales que existen en esa motivación. Porque cuando uno solo tiene un aspecto por el cual, digamos, como que responde y vive, si ese aspecto le pasa algo, uno se cae, ¿sí? Entonces, el equilibrio está, ¿sí? La mayor forma de gestionar y de trabajar eso es en trabajar en esos diferentes aspectos. Esa es la recomendación que te daría. No sé si tenemos más preguntas, Dani. Sí. Dice, ¿cuál crees que sería la mejor manera de ayudar a un compañero que vemos que rompe alguno de estos límites que mencionabas, sin ser invasivos? Ok, lo primero es que en ese momento, digamos que el compañero está reaccionando o está emocionalmente muy afectado, no es el mejor momento de hablar, ¿sí? Porque tiene la emoción como a flor de piel. Entonces, lo mejor es esperar un momento donde estés tranquilo con tu amigo, que tu amigo esté tranquilo, estén tomando un café, estén hablando de otras cosas, ¿sí? Y lo lleves, digamos, como a ese momento. Nuevamente, la recomendación no es atacarlo, ¿sí? O es decir, decirle, no, es que tú fuiste muy grosero o tú fuiste muy agresivo en tal situación, porque ¿qué va a pasar? La persona va a reaccionar, ¿sí? Va a intentar defenderse de esa situación, ¿sí? Entonces, lo que le puedes poner son ejemplos de, tú sí te diste cuenta que tal persona, Natalia, que estaba ahí en ese momento, se puso muy triste o muy disgustada por tal situación, ¿sí? Entonces, eso pues lo puede llevar a reaccionar y a darse cuenta y eso pues sería un trabajo y me parece muy, muy buena la pregunta que tú haces porque quieres ayudar, digamos, a que ese ambiente pues mejore. Entonces le puedes dar ejemplos y le puedes preguntar pues cómo se siente él, por qué reacciona así. También puedes hablarles de tu experiencia de que existen maneras de elegir. Hay mucha gente que reacciona así, que es agresiva, que reacciona de esa manera, pero porque no sabe que puede controlar esas emociones y tomar ese timón del barco que hablamos hace un momento. Eso es lo que diría Dani. No sé si hay más preguntas. No, ya no hay más preguntas. Perfecto, vale. Muchísimas gracias. Y entonces, pues quedamos conectados. Espero que les haya gustado, que les sirva. Y como les digo, esto es para seguirlo trabajando de manera continua. Muchas gracias, Diana. Muchas gracias por esta cantidad de herramientas que nos diste hoy. Bueno, súper. Entonces, bueno, que tengan buen día. Buen día para ti. Gracias. Chao. Muchas gracias. Buen día. Gracias, buen día. Buen día.